Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración del día de hoy, domingo 10 de mayo del año 2020. Damos gracias a Dios porque su presencia está aquí con nosotros y está con ustedes en sus hogares. Hermanos, debemos orar los unos por los otros para que nuestro ánimo no decaiga. El Señor en su soberanía tiene preparado el momento para que estemos ya aquí juntos, alabando su nombre en este lugar. Les invito a que comencemos orando este tiempo. Ahí en sus hogares, cierran sus ojos y oramos al Señor. Bendito Padre, tu palabra dice en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y eso es precisamente lo que nosotros venimos a hacer en este lugar como iglesia. Darte la gloria, darte la honra, darte el reconocimiento. Te rogamos, Señor, que derrames en esta reunión bendición y vida eterna, y que tú recibas todos nuestros cantos, que tú escuches todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a decir, porque va dedicado hacia ti, no a través de nuestros méritos, sino a través de Cristo Jesús. Señor, te rogamos también que al momento de escuchar tu palabra, tú edifiques a tu pueblo, que tú uses con poder al hermano que va a compartir y que nosotros podamos aprender de tu palabra las verdades bíblicas que queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y ayúdanos a ser obedientes a lo que dice tu palabra. Entonces, Señor, dígnate a escucharnos. Ciertamente reconocemos nuestras imperfecciones, reconocemos que somos limitados, pero tenga bien manifestarte con poder en medio de tu pueblo y recibir nuestra alabanza, porque la elevamos a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el Salmo número 34. Vamos a leer el Salmo 34. Vamos a hacerlo de una manera unida. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Gloria a Cristo, hermanos. Vamos a tener un tiempo de alabanzas. Vamos a entonar el de la página 60, Judas 25. Vamos a entonar
adoración de la página 7 y vamos a entonar Busca primero el reino de Dios de la página 15. Judas 25, adoración y busca primero el reino de Dios. Gloria a nuestro Salvador, hermanos. Página 7. Alabanza, adoración.
esta hora llegue junto con el coro de los ángeles al mismo trono en la presencia de nuestro Dios. Página 15. Busca primero el reino de Dios. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Salvador, gloria al Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Hermanos, continuamos con nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Voy a leer unos versículos del Salmo 119. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos.
vivifícame en tu justicia. Hermanos, es el tiempo de deleitarnos en la palabra de Dios. Vamos a escuchar a través de nuestro hermano Marcos Reyes lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta hora. Pongamos atención, dispongamos nuestros sentidos para estar atentos a la voz del Señor. Gracia y paz. Quiero darles la bienvenida y hoy vamos a hablar de algo tan importante porque hay muchos que se engañan, hay muchos que dicen ser creyentes, pero ellos andan en la carne, ellos viven en pecado, lo practican y se engañan a sí mismos y destruye a la iglesia. Destruye a la iglesia porque muchos los ven y ellos están de mal testimonio. Ellos piensan que pueden seguir pecando y viviendo en maldad y decir que aún así son creyentes. Pero el Señor Jesucristo dijo que un buen árbol no puede dar mal fruto. Es tan importante esta porción porque dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es en ninguna manera. Una persona que ha sido redimido por la sangre de Cristo, Dios por su gracia y por su gran amor, no solamente lo justifica, no solamente lo declara justo, sino también estamos estudiando la doctrina gloriosa de la santificación, que Dios santifica. Dios purifica a todo aquel que ha sido nacido de nuevo. La salvación, la obra de Cristo es tan perfecta que no solamente declara justo, sino que su sangre tiene poder para transformar la vida, para cambiarlos. Él los da su Espíritu Santo interno y serán transformados de gloria en gloria. Y aquí en este capítulo 6 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no vaya a pensar que yo estoy predicando el perfeccionismo, porque no creo en el perfeccionismo, no creo en lo que algunas sectas y algunas enseñan que desde el momento que uno es realmente salvo, o algunos lo llaman el segundo bautismo, algunos lo llaman la erradicación de la naturaleza pecaminosa. No, la palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Yo ni por un momento voy a pararme aquí y decir que desde que recibe a Cristo no le he fallado, porque eso no es cierto. Pero lo que sí estoy enseñando es que cuando una persona es justificado, cuando una persona nace de nuevo, Dios les da el Espíritu Santo, Dios les da su palabra sagrada y esa persona es santificada. Dios obra en su vida y cambia, ya no es la misma persona. Está siendo santificado. Y si Dios no lo está santificando es porque no es justificado por la fe. La salvación no es por obras, no es por lo que yo hago, pero las obras dan evidencia, dan pruebas de que así, la santificación, la obra de Dios en la vida del creyente demuestra que es justificado. Y dice Pablo que uno que es nacido de nuevo, uno que ha sido justificado, dice, hemos muerto al pecado. ¿Qué significa eso? Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente ha muerto con Cristo. El creyente fue sepultado con Cristo. Y el creyente ha sido resucitado en vida nueva. Por eso dice que somos nueva creación, que las cosas pasadas ya pasaron. Dios ha perdonado nuestros pecados, sí, pero Dios, por medio del bautismo del Espíritu Santo, en el momento de la conversión, el Espíritu Santo toma al creyente y lo hace morir con Cristo. Lo hace morir con Cristo, es sepultado con Cristo. El viejo hombre muere y al morir, dice la palabra de Dios, y al morir, gloria a Dios. Es tan importante esto. Al morir, muere con Cristo, es sepultado. El viejo hombre, el Marcus antiguo, ya murió. Y Dios da vida nueva. Es un ser nuevo que nace con otros deseos. Nace el creyente nuevo clamando, Abba, Padre. Nunca como un inconverso uno está clamando a Dios y buscando a Dios. Ahora, siendo nueva criatura, clama Abba, Padre. Y Dios le da su Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Y empieza a buscar a su Padre. Empieza a leer las Escrituras y querer agradarle. Y hay un llamado, la palabra iglesia significa eclesía, llamados fuera. Y Dios lo llama fuera del mundo. Y el creyente sale. No sigue corriendo en el curso de los del mundo, porque los que tienen amistad con el mundo tienen enemistad para con Dios. Usted que me escucha, por favor, le imploro, hay que entender esto. Hay muchos que nombran a Cristo y dicen soy creyente, pero su vida no ha cambiado. Sigue todavía corriendo con los del mundo. Sigue del lado del mundo, no lee su Biblia, usted no ora y todavía quiere nombrar a Cristo. No puede ser. Porque dice Pablo que los que nacen de nuevo ya no perseveran en el pecado, no aman el pecado. Empiezan a amar a Dios, a Cristo, su palabra. Y tiene deseos nuevos. Y tiene vida nueva. Y esa vida nueva es cuando somos criaturas nuevas. Dios nos da su Espíritu Santo. Nacemos de nuevo. Y ya andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Seremos resucitados. ¿Cuándo? Si en verdad hemos muerto con Cristo. Si no morimos al pecado, si no morimos al mundo, no podemos decir que hemos sido plantados y sepultados con Cristo. Y tampoco no podremos decir que hemos tenido vida nueva. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí dice que Dios, por su gracia, aquí cuando estamos hablando del viejo hombre, no estamos hablando. No se está describiendo que ya no tenemos el pecado. Está hablando de el que vivía antes de nacer de nuevo. El hombre antiguo.
Y dice aquí que el hombre, el viejo hombre, fue crucificado. Crucificado con Cristo muerto. Entonces, si sigo igual y no he cambiado, yo no puedo decir que he nacido de nuevo. Yo no puedo decir que yo pertenezco a Cristo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la confianza. La confianza de que yo viviré con Él para siempre es porque yo ya he muerto con Cristo. Si usted no se ha arrepentido, no puede decir que tiene fe, porque el arrepentimiento y la fe van de la mano. No hay fe verdadera sin arrepentimiento. No hay arrepentimiento si no hay fe. Por supuesto, hay muchos que dicen, pues yo creo en Cristo, pero son puras palabras de labios para afuera. Su vida no lo respalda. Por eso le imploro, esté seguro de que en verdad tengan fe verdadera. Y dice la palabra, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Él vive para Dios cuando Él muere a sí mismo, cuando muere al pecado, cuando muere al mundo. Él vive para Dios, y esa es la muestra de que ha resucitado. Vive para Dios. Se deleita en la ley de Dios. Quiere obedecer a su Padre. Y como yo comenté antes, sí, hay momentos de que incluso el que le está hablando, ¿cuántas veces he fallado al Señor? ¿Cuántas veces he sido infiel? Pero Dios permanece fiel. Y cuando uno desobedece a Dios, uno se duele. A uno le duele el corazón. Su corazón no es indiferente. Su corazón no es así insensible. Cuando uno desobedece a Dios, le duele por haber llevado deshonra a Dios. A todos los hombres que vemos en las Escrituras, Pedro lloró amargamente. David, cuando él describía su arrepentimiento, le dolió. Pero hay muchos que viven vidas desobedientes y no les duele nada. ¿Cómo podrán decir que son hijos de Dios? Es un engaño. No es así. Dice aquí también, sabiendo, verso 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. El que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu de Dios, ya no somos esclavos. Ya no tenemos pretextos y decir, antes estábamos cegados. Antes estábamos encadenados y aunque quisiéramos hacer lo bueno, no lo pudimos hacer porque éramos esclavos del pecado, estábamos atados a la maldad, cegados. Pero Dios ya abrió nuestros ojos. Dios ya nos ha dado vida eterna, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra para iluminarnos. Y el pecado ya no es nuestro Señor. Hay otro que está sentado sobre el trono ahí en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hemos doblado nuestras rodillas para sujetarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya el pecado ya no es nuestro Señor y ya no enseñorea sobre nosotros. Ya no, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gracias, Padre, gracias, que ya no somos esclavos.
Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Es una sola vez y para siempre. Una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive, gloria al Señor. Esa es la vida que vale la pena vivir. Vale la pena vivir dando gloria a Dios. No hay mejor vida, dice así también. Esa es la parte de la práctica, del 11 en adelante, de la práctica. Así también ustedes considéranse muertos al pecado. Dios ya lo hizo por la obra bendita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma al creyente nuevo y lo hace morir con Cristo, es sepultado con Cristo y lo resucita en vida nueva. El Espíritu ya lo hizo. Y ahora el apóstol Pablo, por medio del mismo Espíritu, nos dice que también debemos considerarlo, que tenemos que tenerlo presente en nuestra mente y llenarnos con estas verdades poderosas que transforman vidas. Dice aquí, así también ustedes considérense muertos al pecado. Cuando el pecado se presenta, cuando nos invita a pecar, dice aquí, tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no esclavos. Antes no podíamos decir no al pecado, caíamos. Pero ahora Dios nos ha dado el poder. Dios, por medio de la santificación, podemos renunciar el pecado, podemos rechazar las ofertas y la tentación. Y podemos tomar esa salida que Dios siempre nos da para vivir en obediencia a nuestro Señor. Ya no esclavos, vivos para Dios, vivos por el Espíritu Santo, guiados por Él. Y dice la palabra, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan en sus concupiscencias. No debemos alimentar a la carne, no debemos estar escuchando y viendo cosas mundanas. No debemos alimentar a la carne con música mundana, con cosas que nuestros ojos no deben ver, porque al alimentar la carne, lo vamos a dar fuerza. Y dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. ¿Y cómo va a reinar si lo alimentamos? Ni tampoco presenten sus miembros al pecado. Dios ya me libertó, ya rompió las cadenas. Ahora, ¿qué haré con estos manos? Sirven para levantarlos. Dice la palabra de Dios que los hombres, los varones que deben levantar manos santas al Señor en la congregación, levantando las oraciones a Dios. Manos santas, santidad, porque eso es lo que el Espíritu hace en todo creyente verdadero. ¿Y cómo lo haremos? No presentando nuestras manos al pecado, no llevando nuestros pies donde abunda la maldad, no abriendo mis ojos al mirar lo que es iniquidad. Lo que Dios aborrece, nosotros lo debemos aborrecer. Debe haber temor de Dios. Y por eso dice, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. La mejor manera de vivir en santidad es no estar ociosos, es de no estar ahí pues esperando que el diablo nos tiente. Debemos
presentar nuestros miembros haciendo buenas obras, viviendo en santidad. Porque si nada más estoy ocioso y nada más sin rumbo, sin dirección, sin propósito, por supuesto que voy a ser atacado y voy a caer. Pero si estamos viviendo para Dios, venciendo el mal por el bien, eso es la mejor manera. Ya no habrá tiempo para ser tentado. Vamos a vivir para el Señor. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Dios. Es su gracia que nos da el poder para decir no al pecado. Ya no quiero contigo. Ya tengo otro amo, tengo otro Señor, tengo otro amor. Ya no te amo, mundo. Ya no te amo el pecado. Amo a mi Señor. Yo lo voy a seguir, yo lo voy a obedecer. Es la gracia de Dios que hace eso en nuestras vidas. Y la pregunta es esto, en el verso 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta es en ninguna manera. Hay personas que ya están predicando libertinaje, están predicando otro mensaje. Uno que es salvo, sí es perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, pero eso no le sirve de pretexto para seguir pecando. Es verdad que la justificación, así como dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. Ya le dijo, ¿quién te condena? Ninguno. ¿Quién condena? Ninguno. Dios ya no condena. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el que ha sido perdonado, Dios le dice, ve y no peca más. Y en obediencia, eso es lo que hacen. Viven para su Señor, viven para glorificarle, viven en agradecimiento y en gratitud. Una vida sacrificial para Él, en obediencia y en amor, porque Dios es digno. Por eso yo le pido, no caigan en las mentiras de aquellos que nombran a Cristo y siguen andando en maldad y viviendo en pecado. Tenemos que rendir nuestras vidas, corazones, mentes, todos al Señor en gratitud y en amor. ¿Por qué? Porque Él es digno. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de los cantos. Vamos a entonar ahora el Cántico de Moisés de la página 35 y el Salmo 150 de la página 148. Antes de entonar estas alabanzas a nuestro Dios, voy a compartirles unos versículos de Juan 4, el Evangelio de Juan 4. Recordamos que el Señor Jesús estuvo en Samaria y estuvo platicando con una mujer, compartiendo el Evangelio. El verso 23 y 24, el Señor Jesús le decía a esta mujer: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús quería decir que tras su venida como Mesías y Salvador, los adoradores serían identificados no por un lugar o un santuario en particular, sino por su adoración al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Los verdaderos adoradores son todos aquellos que adoran a Dios desde cualquier lugar a través de su Hijo y con todo el corazón. Así que, hermanos, nosotros adoramos a Dios desde este lugar, ustedes adoran a Dios desde su casa, y el Señor está recibiendo nuestra adoración porque lo estamos haciendo a través de Jesucristo.
Y el verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra adoración a Dios no es una opción. Nuestra adoración debe ser una necesidad para nosotros. Adorar a Dios debe ser un constante día a día, un vivir todos los días. Entonces, hermanos, entendemos que no solamente adoramos a Dios cuando estamos en el culto, cantando alabanzas, estamos en la congregación con los hermanos, adoramos a nuestro Dios en nuestro diario vivir. Nuestra vida entera debe ser ofrecida a Dios en adoración. Vamos a alabar a nuestro Padre con estas alabanzas. Salmo 150 de la página 148.
Amados hermanos, vamos a concluir con nuestra reunión de adoración. Escuchen lo que dice la palabra en Hebreos 10, del versículo 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, en estos tiempos donde se escucha de enfermedades, donde se escucha de escasez, de pobreza, de incertidumbre, lo único que puede guardarnos y sostenernos es la fidelidad del Señor. Les invito a que entonemos juntos este himno que va a ser de gran edificación para nuestras vidas, pero sobre todo va a ser de alabanza a nuestro Señor. Grande es tu fidelidad.
Amén, hermanos, gloria a Cristo. Cierren sus ojos y terminemos este tiempo orando. Señor, tenemos que reconocer que solamente tu fidelidad es la que nos ha sostenido. Tu gracia nos ha amparado. Agradecemos porque desde que iniciamos esta reunión hasta que terminamos, tú has estado con nosotros y estamos seguros que nuestra alabanza ha subido hasta tu trono mismo. Gracias por tu palabra, porque nos alienta, nos da ánimo para seguir adelante. Quiero poner en tus manos la Iglesia Bíblica Maranatha. Señor, que este tiempo de separación no vea afectado nuestro ánimo, nuestra comunión contigo. Todo lo contrario, Señor, que estemos fortalecidos en ti. Ayúdanos, socórrenos, suple nuestras necesidades, Señor. Mis hermanos que se encuentran enfermos, te ruego que envíes salud de lo alto, que toques sus vidas, los levantes, los restaures. Y sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a dirigirnos como unos hijos tuyos, que te temen, que te aman. Señor, a dar testimonio a los demás de lo que nosotros somos, a reflejar la luz que tú has puesto en nuestras vidas, a honrarte y adorarte con nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, socórrenos. Y Padre, pues culminamos este tiempo reconociéndote como el único Dios vivo y verdadero, como el único que merece todo el reconocimiento, toda la honra, todo el poder, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios santo, al Dios justo, al Dios amoroso, que envió a su Hijo a morir por nosotros para redimirnos. Aquí está tu iglesia, Señor, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Padre. Y oramos a través de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos verlos pronto.